estamos acá sumando cada vez más participantes en este programa, en esta audición. Hoy, bueno, también tenemos el gusto de recibir a Mónica Fernández País. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, Elena. Hola a todos. ¿Cómo están? Bien. Contenta y agradecida de la invitación. No, gracias por estar acá. Vamos a hablar también sobre el nivel inicial, que es un tema que nos preocupa también, que nos ocupa y que nos debe ocupar porque, bueno, es uno de los niveles educativos de la educación en los que también estamos involucrados todos nosotros, ¿no? Mónica Fernández País es doctora en educación y trabajó en el nivel inicial de la Ciudad de Buenos Aires por 20 años y desde hace 10 en el nivel superior. Actualmente es directora académica del postítulo de Políticas de Infancia del Instituto de Enseñanza número 2 por un convenio, ¿no?, con UTCTERA, y docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. Y venís del Congreso de Historia de la Educación Latinoamericana, donde estuviste con la Red de Historia de la Educación Preescolar. Nada más y nada menos, recién llegada de allí, ¿verdad? Recién bajada del buquebús, diría. Bueno, por cierto, la oportunidad de organizar una red de historia de la educación preescolar, inicial, infantil, así se va a llamar después de la reunión que tuvimos, porque de alguna manera eso refleja la complejidad del tema en todos los países de América Latina. El Congreso era iberoamericano, pero por ahora estamos reuniéndonos compañeros e investigadores de América Latina. Por cierto, es un tema que nos permitió ver lo complejo del panorama en América Latina y a mí me ayudó a clarificar algunas cuestiones que aparecen como amenaza o como, digamos, anuncios de lo que va a pensar este gobierno como política pública, que tiene que ver con la incidencia muy potente y muy definida de los organismos internacionales. En el caso de nuestro país, concretamente es el BID el que está negociando y organizando los lineamientos, digamos, para la educación, porque ha dado un préstamo de muchísimos millones de dólares. Y nos dimos cuenta, ayer también tuvimos la posibilidad de visitar una escuela uruguaya, que la nueva conformación de la educación inicial en Uruguay, que hasta ahora digamos que estaba muy relegada y las pocas salas que funcionaban dependían de las escuelas primarias, tienen una nueva organización. Es una organización curricular, podríamos decir, que inicia una trayectoria educativa entre los 0 y los 6 años de edad, y quienes están atrás de ese armado es directamente el Banco Mundial. Es decir, que cuando nosotros vemos, ¿no?, digo, eso es lo que dicen los diseños curriculares, no lo que uno leyó como investigador. Cuando uno se plantea cuál es la agenda en Argentina para la primera infancia, que este gobierno viene poniendo como eslogan, ¿no?, junto a la escuela secundaria, hay que leer que es la agenda que nos marcan los organismos internacionales, que están, digamos, dejando de lado la larga trayectoria que nosotros tenemos, ¿no? Yo creo que siempre lo decimos con vos, Elena, en la Argentina se cree que la educación inicial es algo reciente, tardío, pero no. Fue parte de las discusiones de los hombres que organizaron nuestro sistema educativo, ¿no? Cuando en el Congreso de 1882 se definió que los adultos y los más chiquitos quedaban para aquellos lugares, para ser atendidos en aquellos lugares donde se pudiera dotar esas escuelas suficientemente, se eligió un sujeto de la educación y aquí estamos hoy, ¿no? La verdad que el panorama, a quienes venimos trabajando tantos años, sobre todo en el espacio del jardín maternal, no solo nos angustia, nos ocupa, y nos parece que merece que pongamos los semáforos en rojo para que los compañeros de educación, no solo los de inicial, todos, veamos cuál es el proyecto que hay para nuestros niños. Bueno, marcaste de alguna manera lo que estábamos charlando acá con Patricia Simeone y con Irene Scheiner, que me equivoqué al expresarme cuando la presenté. Es Irene Scheiner. Das un panorama más abarcador de lo específicamente argentino para ubicarnos en un panorama latinoamericano y político, ¿no? Porque las políticas también refieren a la infancia.
¿no? Y a la primera infancia en este caso, y muchas veces separando lo que es el jardín de infantes del jardín maternal, como si fuesen dos niveles diferentes, uno para asistencia y el otro para educación. Exactamente. Nosotros durante muchos años, e incluso lo conversábamos estos días, nos nombramos educación inicial en una disputa entre lo asistencial y lo educativo. A mí me parece que eso no abona hoy a mirar el problema político. Me parece que la definición es una definición de pensar que el país, cómo elige recibir a los que van llegando, y en esa recepción decir cuándo creemos que es el momento para empezar a permitirle al Estado, no a las familias, no a las comunidades religiosas, al Estado que intervenga en esa educación. Esa disputa que ya tuvieron los hombres como Sarmiento y la Juana Manso y todos ellos, se nos está reeditando de una manera virulenta, pero al mismo tiempo solapada, y no todos lo leen. O sea, si nosotros leemos que la disputa de jardín maternal, escuela infantil, que es en las que nosotras trabajamos, o CPI, no leemos el problema. ¿Qué es CPI para quienes no lo conocen? Claro, los centros de primera infancia. Es la versión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los centros de desarrollo infantil que por ley están normados a nivel nacional y que en cada provincia tienen nominaciones diferentes. Pero el problema no se trata de enfrentar instituciones, el problema es entender, me parece, digo, como esos esfuerzos que uno hace para ver si podemos decir algo que nos lleve a discutir en serio con los que mandan en este momento. A mí, por ejemplo, quisiera compartir algo que me sorprendió muchísimo, a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado, hace 15 días en un programa matutino de televisión abierta, no recuerdo el nombre, porque fue así como esos flash que uno logra ver. Escuché al ministro de Educación de la Nación, Finocchiaro, decir que para él la educación empezaba a los 3 años, que todo lo que se hacía antes sobreestimulaba a los chicos, que para qué hacer eso, que no hacía falta. Bueno, está definiendo política, pero lo dice en un programa así, ¿no?, de la mañana, con un público que sabemos que es quienes pueden estar en casa sin ocuparse de la actividad educativa, porque nosotros todos estamos en las escuelas en esos horarios. Está definiendo política educativa y dice, bueno, no hace falta educación. Entonces nosotros nos reíamos por no llorar, como dice el dicho, en el Congreso, diciendo, bueno, las políticas de los gobiernos liberales atrasaban a Froebel, pero resulta que este planteo atrasa a Comenio, que decía eduquemos todo a todos, y escribía el canto de las madres en su didáctica magna. Entonces, ahí me parece que ahí es donde aparece el cambio de paradigma, porque la educación infantil hay que leerla como una organización de la sociedad. ¿Quién se ocupa de decirle a los que llegan cómo es el mundo? Eso es lo que disputamos. Y por eso la pelea es solapada, pero encarnizada. No nos van a regalar eso fácil. ¿Quién llega primero a decirle cómo son las cosas? Sarmiento decía nosotros, el Estado, a los 2 años. Es la mayor adelanto de la civilización. Y estos te dicen, no, después de los 3 y vamos a ver quién. Bueno, eso estamos peleando. En ese sentido, me parece que tenemos un trabajo muy grande, quienes trabajamos en educación superior, de formar a los maestros en esa perspectiva. Y ya no solamente atrás de cómo se planifica, cuál es el contenido, cuál es el texto para sujetos y la psicología. Me parece que hay que sumar la mirada política, porque si no, este escenario se va a complejizar y vamos a tener maestras tituladas, que es lo que nos empezó a pasar, trabajando en espacios de desarrollo infantil totalmente precarizadas y nadie discutiendo qué pasa con los niños. Claro. Bueno, pero el tema de la sindicalización de las maestras de jardín, ¿no?, o de las maestras de nivel inicial también es un tema que entra, ¿no?, porque pareciera que la sindicalización está como focalizada más en primaria, media, superior. ¿Y qué pasa con las maestras de jardín? Que bueno, que en donde hay que mover un poco esta concepción de género, incluso, ¿no?, de que la maestra de jardín está pensando en, bueno, qué lindos que son los niños, vamos a cuidarlos, no forman parte de la educación, digamos, estamos en la educación pero no tanto. No vemos la cuestión política que está detrás de cada una de las políticas que se implementan para el nivel. Entonces creo que ahí también hay que trabajar el tema con
con los maestros, ¿no? Las maestras, que son en su mayoría, ¿no? Hay un 80% de mujeres, me parece. Exactamente. En el nivel inicial, ¿no? Muy pocos varones. Hay muy pocos varones. Yo creo que ante la amenaza de los abusos a los que se ven siempre sometidos, no va a crecer ese número exponencialmente. A lo sumo se mantendrá en algunos compañeros que son definitivamente docentes de vocación y que les parece que ahí tienen un proyecto importante a desarrollar, pero no va a ser algo masivo porque, digamos, siempre es una figura que representa la posibilidad de la amenaza del abuso y todo lo demás, lo que aparece atrás de las famosas denuncias en los jardines, que la mayoría de los casos no son verdaderas, pero que lastiman la vida del maestro y de toda su familia, ¿no? Me parece que ese es un lugar clave porque es la sindicalización, es el asumirse ya no solo como trabajador, sino también como sujeto político en la sociedad. Claro. Parece que ese es un lugar que vos señalás muy acertadamente, pero que, insisto, merece ser revisada la formación. Cuando miramos las cajas curriculares, son cajas curriculares que dan cuenta de una preocupación instrumental. Es decir, para trabajar con niños pequeños hay que saber mucho de los métodos y de su psicología. Y con eso no alcanza, porque uno está formando el porvenir, ¿no? Es como si la propia construcción de la educación inicial no estuviera convencida de su propio enunciado, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que tenemos mucho por trabajar. El panorama que uno ve en países como Colombia, donde los organismos avanzan rápidamente, o inclusive lo que está pasando en Brasil, da cuenta de que Argentina sigue siendo una privilegiada, sigue siendo la que tiene una trayectoria de construcción pedagógica muy importante y didáctica en la educación inicial, y también eso hay que rescatarlo, ¿no? Digo, como cuidando estas intenciones, y estamos en este momento ante la propuesta de la nueva gestión a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, pero también a nivel nacional, de traer lo que se llaman los buenos modelos internacionales, ponerlos como ejemplo para transformar lo que pasa en las salas. Entonces, ya no solo es una transformación en el discurso y en las consideraciones de cuál es nuestro sujeto, sino en las prácticas. Entonces, ahora se va a capacitar a maestros y directivos de todo el país en los modelos de Montessori, el proyecto Harvard, el proyecto Cero, la escuela Waldorf. Cuando uno empieza a mirar de dónde vienen esas tradiciones, uno encuentra claramente no solo proyectos políticos, sino, como es el caso también del modelo de Reggio Emilia que no había nombrado, propuestas pedagógicas que no coinciden necesariamente con nuestra cultura, que uno podría decir, bueno, qué bueno eso, que el maestro adquiera esa tradición, pero no se pueden importar, ¿no? Entonces ahí nos viene el reclamo de maestros que se pronuncien ante la pérdida de soberanía pedagógica. Es decir, los jardines nuestros están haciendo todo genial, y la verdad que algunas creemos que no, creemos que todavía tenemos mucho para hacer, pero desde nuestra idiosincrasia, desde nuestra cultura, desde nuestras tradiciones, no, porque hay una capacitación y una inyección de presupuesto para abrir nuevas salas, las nuevas salas que se van a crear, las famosas salas que quedaron diluidas en el proyecto de los 3.000 jardines, van a ser dotadas de material y capacitación para poner ese modelo. Entonces tenemos 2 salas Montessori en la provincia de Buenos Aires, con la intención de que después las otras maestras y profesores de superior empiezan a enseñar Montessori. Ahora, en el medio lo que hay es un grandioso negocio y una suerte de infantilización de todas nosotras. ¿No? A ver, no sé si queda bien decirlo en la radio, pero bueno, sí, Mónica, bueno, nos diste un panorama aproximado de lo que acabamos de ver como perspectiva para el nivel inicial. Está bueno poder seguir hablando de estos temas. Creo que bueno, enmarcarlo políticamente también, tanto para profesorados como para nivel medio, como para inicial. Bueno, también en primaria pasan cosas que
que también vamos a seguir charlando, pero no da el programa para todas las cosas que están pasando en materia de educación. Y bueno, les agradecemos a las tres la participación acá en Sintonía Educar, y me gustaría que sepan que estas puertas están abiertas para ustedes, para sus colegas, para sus compañeros, para sus estudiantes. Solamente ya saben dónde ubicarnos. Un placer haberlas tenido las tres aquí. Mónica Fernández País, gracias. Irene Scheiner y Patricia Simeoni, un gustazo que hayan estado aquí presentes hoy. Gracias a vos. Gracias a vos. Elena.